vamos a iniciar esta sesión. Creo que va a ser algo corta porque está muy relacionada con lo que ya hemos visto en la sesión de marco teórico, específicamente de las definiciones, ¿no? Eje principal, que nos ayudaban obviamente a generar dimensiones e indicadores. Entonces, esta sesión de hoy está bastante relacionada, simplemente es para poder reforzar cómo crearíamos ya nuestra operacionalización de la variable, ¿no? En este caso, básicamente aquí nos van a pedir una tabla en donde coloquemos esta operacionalización. Entonces, vamos a ver cómo sería y vamos a recordar un poquito lo que ya hemos visto acerca de las bases teóricas, como les había comentado, que básicamente era el agrupamiento de los conceptos que están bastante relacionados pues con nuestro tema de estudio, con nuestro problema, con nuestra variable o con nuestras variables que estamos investigando. Recordemos que aquí tenemos definiciones y tenemos también teorías. Nosotros ya habíamos hablado en un capítulo anterior que las definiciones nos iban a permitir entender la variable y sobre todo nos permitían a través de los autores eje o principales o base, no calcular o hallar en este caso las dimensiones y también a su vez hallar los indicadores. Bueno, entonces aquí debemos de priorizar pues definiciones de autores reconocidos, los autores más principales, los que se referencian más, aquellos que destacan más. Entonces hay que revisar mucha información. Habíamos comentado también que como mínimo los asesores o las sugerencias eran que te iban a pedir pues mínimo tres autores para cada variable y otros te pueden pedir 4, 5, 8, hasta 10 definiciones por variable. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y una vez, obviamente, que has leído todo tu marco teórico, has leído todas tus bases teóricas, viene lo que llamamos la descomposición de la variable, ¿no? Sea una variable o sean dos variables que estamos utilizando, sea dependiente, sea independiente, o sea variable X o sea variable Y. Entonces la intención es desagregar esa variable, hacerla más entendible, poder, bueno, hacerla medible sería, ¿no? Ya que una variable como tal es un todo y lo que debemos hacer es fraccionarla en partes más pequeñas. ¿Para qué? Para medirla. Esa es la intención. ¿Ya? Esa es la intención. Entonces, habíamos dicho que esta descomposición me permitía desglosar pues en dimensiones, en indicadores. Aquí tienen ya el gráfico, cómo más o menos es esa estructura, ¿no? Variable, dimensión e indicadores. ¿Correcto? Es así como funciona. Entonces, vamos a trabajarlo pues de esa manera. También habíamos mencionado pues un ejemplo, cómo era la forma de determinar cuáles iban a ser mis dimensiones. Habíamos indicado que el autor expresamente te puede decir, ¿sabes qué? Esta variable se desglosa en tres dimensiones, en dos dimensiones, es unidimensional, tiene cuatro, cinco, seis dimensiones y te lo puede decir literal, escrito textualmente. Te puede decir, ¿sabes qué? Para mí, inbound marketing es esto y tiene tres dimensiones. Y listo. No hay más que investigar, no hay más que leer de repente, no hay que darle vueltas, no hay que inferir nada. Esas son las dimensiones. Lo cual sí puedes reforzar con otros autores que también hablen sobre la misma variable, ¿no? Simplemente para darle mayor peso, mayor respaldo a lo que dirá pues tu autor principal. Nada más, de esa manera justificarás el uso de esas dimensiones. Y si no te dice pues expresamente, sabes que estas son las dimensiones, textualmente dimensiones, te puede decir también factores. Sin embargo, si no te aparece textualmente, tú puedes inferirlas, ¿no? Tú puedes sacarlas de la propia definición, lo cual ya habíamos conversado, ¿no? Que básicamente eran aquellos términos que eran más importantes en la definición. Además, lo podemos reforzar con lo que dicen otros autores también. Bueno, si yo saco de Charán que atraer, interactuar y deleitar son las dimensiones, si yo busco de mis 3, 5, 8 o 10 definiciones que busqué en otro lado, de otros autores, la mayoría debe coincidir. Algunos serán iguales, otros tendrán 4 o 5 de repente, otros tendrán menos, pero al fin y al cabo, todas esas dimensiones pues van a coincidir, esos términos representativos.
Y es así como tú hallas tus dimensiones. Y al momento de hallar las dimensiones, pues vas a seguir el mismo procedimiento para calcular, o en este caso para hallar, sería el término exacto, ¿no? Para hallar, para descubrir, en este caso, los indicadores. Igual, buscamos la definición, no solo una, buscamos de 3 a más definiciones, y con ello también te puede decir expresamente, ¿sabes qué? Los indicadores son, así, textualmente, y si te lo dice así, genial, no hay que pensarla, de frente, esos son los indicadores. Al final lo respaldas con otros autores. Y si no te lo dice, pues así textualmente, tú tienes que inferirlo, tienes que leerlo, tienes que sacar cuáles son los términos más importantes. Entonces, eso es lo que aprendimos ya pues en un capítulo anterior. Básicamente estamos recordando un poquito cómo era ello. ¿Por qué hacemos este procedimiento? Ya les dije, para que la variable pueda ser medida. Como tal, una variable a nivel total no puede ser medida, debo desagregarla en partes más pequeñas para poder medirla. Entonces, de esa manera lo vamos a tener que trabajar. Ya entonces, ¿qué más? Y finalmente, este es un modelo de operacionalización de la variable, en donde yo tengo que tener, pues, ¿qué cosa? Primero, identificada mi variable, bien sea una o dos, tengo que tener bien colocado lo que es la definición conceptual, ¿no? En este caso su concepto, su definición, aquel autor que consideraste como principal, como eje o como base. Colocas ahí su definición. Luego la definición operacional, que básicamente tiene que ver cómo lo vas a medir y cómo se está desglosando en dimensiones, en indicadores, y si lo vas a medir con algún cuestionario, etcétera. Esa es la forma operacional. Luego indicar qué cosa, las dimensiones que has encontrado. Luego indicar qué cosa, los indicadores de cada dimensión. Y finalmente, ya los ítems de cada indicador, que pueden ser preguntas, pueden ser fórmulas también, va a depender mucho de lo que tú quieras analizar. Normalmente en los descriptivos correlacionales, pues son preguntas. Si nos vamos al lado de repente experimental, normalmente son fórmulas, ¿no? Entonces hay que ver, hay que verificar bien cómo lo vamos a querer medir, pues ese indicador, ¿no? Entonces, dimensiones, indicadores. De cada indicador que tú halles, obviamente vas a tener que generar las preguntas respectivas, ¿no? Relacionado obviamente a ese indicador. Una pregunta que diga, ¿sabes qué? A ver, yo he hablado de la seguridad, pues tendré que hacer una pregunta acerca de seguridad, ¿no? Hablaré acerca de lo que dice acá, redes sociales, pues tendré que hacer una pregunta alusiva a las redes sociales. Obviamente que esté relacionado con la dimensión y que esté relacionado pues con la variable, obviamente. Entonces, eso es con respecto a lo que es el tema de los ítems. Luego debo de saber también en qué escala lo voy a medir. Esto es bastante importante. Esto me va a ayudar más adelante cuando tú vas a hacer pues los procedimientos estadísticos, tanto para confiabilidad como para tu capítulo de resultados más adelante. Recuerden ustedes que solamente son 4 escalas de medida. Tenemos nominal, tenemos ordinal, tenemos de intervalo y tenemos de razón. ¿Cuáles son las que más se usan? Pues las ordinales y las de razón. Son las dos que más se usan a nivel de investigación. Entonces, eso hay que tener presente. Algunos, cuando hacen sus cuestionarios, pues ya más o menos tienen la idea, ¿no? Cómo lo quieren hacer. Tus respuestas, ¿cómo van a ser? Para que el usuario responda sí, no, para que responda me siento muy satisfecho, poco satisfecho, regularmente satisfecho, nada satisfecho, de repente, ordinal, ¿no? De repente va a ingresar números cuantitativos en sus respuestas, pues de repente será de razón, y así va a depender cómo tú quieres que la respuesta sea, básicamente. Y en base a eso, declararás la escala de medida. Y finalmente, obviamente está sujeto a la cantidad de ítems que haya. Viene lo que es los niveles y rangos, que no en todas las investigaciones se hacen. Sin embargo, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque esto va a permitir interpretar mejor la información que estás analizando. ¿Por qué? Porque a veces tú sueles trabajar con una escala ordinal que tiene a veces 5, 6, 7, 9 niveles, muy extenso, y para interpretar se hace complicado. Lo adecuado sería ahí realizar
bueno, los 7 o 9 niveles, pero utilizar niveles y rangos o lo que llamamos utilizar baremos, ¿no? Hacer la baremación respectiva y de esa manera la información va a estar mejor resumida y va a ser más entendible para ti mismo y para usuarios finales también. Entonces, eso con respecto a la operacionalización. Y me dicen por acá, la definición operacional es de los autores también. No necesariamente, ya puede ser que puedas incluir pues una definición de los autores, si es que te lo da bien, ¿no? Si te da bien la definición. La operacional, más que todo, tiene que ver, como ya les indiqué, con la forma como lo vas a medir. Que básicamente, ya esto más que tiene que ver contigo, cómo vas a hacer tu medición, nada más. Y en un momento vemos un ejemplo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ahí está. Y antes de pasar pues al tema del baremo, vamos a ver el ejemplo de matriz de operacionalización. Acá está. Entonces, entonces acá tenemos una matriz, algo sencillo. Ya para un ejemplo puede ser descriptivo, puede ser correlacional. Ahorita lo vemos también cómo sería para un experimental. Entonces, recordemos las escalas de medida. Ya saben que son cuatro. No se les ocurra poner otra cosa en sus operacionalizaciones. Les van a decir que está mal, les van a rechazar. Hay muchos casos en donde ponen otra cosa menos estos cuatro. ¿Correcto? No pongas cosa diferente a esto si te hablan de la escala de medida o escala de medición. Si pones otra cosa, te van a rechazar y te va a decir que está mal. Y encima por ahí se van a ir las preguntas. Porque si no conoces esto, no hay forma de que hagas la confiabilidad, no hay forma de que hagas incluso la validez, no hay forma incluso que hagas el análisis estadístico. No hay forma si no conoces esto. No puedes hacer un Pearson, no puedes hacer un Spearman, no puedes hacer un Tauber de Kendall, no puedes hacer una T-Student, una U de Manguini, ni cualquier otro estadístico. No vas a poder, sencillamente. ¿Qué más? Respecto a la tabla ya de operacionalización, aquí lo tenemos. Lo primero que hay que colocar, la variable. Está la variable. Luego tengo la definición conceptual, habíamos dicho. ¿Qué era la definición conceptual? El concepto tal cual, ¿no? Básicamente, aquella definición del autor principal que te daba las dimensiones, aquel que tú consideras que es el principal, el que mejor define tu variable. Eso lo vas a colocar acá. Nada más, sencillo. ¿Dónde está eso en tu marco teórico? Ya lo has abarcado. Este capítulo ya estamos en metodología, capítulo de metodología. Básicamente es traer lo que está ahí arriba y ponerlo en esta tabla. Nada más, no hay mayor misterio, no hay mayor complicación. Luego viene lo que es la definición operacional, básicamente para ver operativamente cómo lo voy a medir. Entonces ahí lo único que hay que hacer es colocar pues esa variable como tú lo vas a querer medir. Entonces básicamente lo vas a medir pues a través de un cuestionario, a través de una lista de cotejo, a través de repente de un examen, de una ficha de registro. ¿Cómo lo pretendes medirlo? Porque todavía no entramos a lo que es de repente técnicas e instrumentos. Pero se supone que ya leíste antecedentes. Entonces ya sabes, ya hay un precedente, ¿no? Ya sabes cómo ellos lo miden. Lo miden con lista de cotejo, con cuestionario, cómo lo hacen con un escalamiento Likert, ¿no? Lo hacen con respuesta sí, no, ¿no? Hacen una ficha de registro, hacen fórmulas. Tú ya sabes. ¿Correcto? Entonces fácilmente puedes llenar la definición operacional sin problemas. Entonces, ¿qué coloco? El compromiso organizacional se medirá por medio de las puntuaciones de un cuestionario y me dice acá, mira, el cual se adaptó por Neira tal. Le hago alusión, ¿por qué? Porque estoy usando un cuestionario que ya ha sido creado, me dice. Si no fuera creado por ti, pues no le vas a colocar que se adaptó por una persona, ¿no? El cual cuenta con tres dimensiones. Nada más. Entonces, eso sería mi definición operacional. Nada más. Es la forma como tú lo vas a medir. Después, colocamos lo que son mis dimensiones, que ya básicamente en la teoría lo hemos calculado, lo hemos hallado. Colocas ahí textualmente tus 3 o 4, 5, 6 dimensiones. Como mínimo, si necesitas, bueno, no hay necesidad de que sea una o dos. Hay variables que son unidimensionales.
Entonces, puede ser la misma variable, puede ser la misma dimensión, ¿no? No hay ningún problema. Eso se le llamamos unidimensional, se llama, ¿no? En metodología. Entonces puede que acá no haya, pues, ¿no? Porque la variable es la misma dimensión. Entonces no se puede de repente dimensionar más. Y de frente pasa a indicadores. Hay muchas variables así. Yo estoy seguro que algunos de ustedes en algún momento ha encontrado tesis así, artículos así, que son unidimensionales. Eso quiere decir que no es posible sacar más dimensiones, sino que de frente se saca indicadores. ¿Correcto? Indicadores. Entonces, esto está bien, de dimensiones. Luego, ya saben ustedes, de cada dimensión, pues, colocarán, pues, sus indicadores. Si es que colocas dimensiones, ahora sí se recomienda, pues, si es que colocas dimensiones, como mínimo tener dos indicadores, mínimo. Uno no se recomienda, tiene que ser dos, de dos a más. Si es uno, pues básicamente es como si este fuera el mismo indicador, bueno. Entonces, mínimo son dos. Si son 3, 4, 5, 6, 10, no hay ningún problema. Pero mínimo, céntrate en dos. Si tienes acá otra dimensión, igual mínimo 2, mínimo 2. Nada más, eso es lo único que se pide. La cantidad de ítems, igual. La cantidad puede ser mínimo uno, no hay ningún problema. Una pregunta por indicador, sí, estaría bien, no hay ningún problema. Sin embargo, deben tener en cuenta que más adelante ustedes van a hacer un procedimiento de validez, van a hacer un procedimiento de confiabilidad, posiblemente van a hacer un procedimiento de validez de constructo, y al final tu instrumento puede reducirse a nivel de ítems. Entonces, si tú haces el mínimo de ítems, posiblemente alguno de ellos no guarde consistencia con los demás y se tenga que eliminar. Y si tú haces un ítem por indicador, posiblemente te quedes sin esos indicadores. Entonces, y si ese indicador para ti resulta de repente importante, puede que se elimine. Entonces, al final quedarías con menos indicadores. Entonces, si tenías, por ejemplo, dos indicadores y al final te quedas con uno, no va a ser dable porque por dimensión como mínimo debes considerar dos, ¿no? Entonces, por eso que mejor hay que considerar mínimo también dos preguntitas por indicador. Pero como les digo, puede ser uno sin ningún problema. Si puedes generar dos, tres, cuatro preguntas, mejor todavía, ¿no? Recordemos también que los instrumentos actualmente no son tan grandes. Habrá instrumentos que sí necesiten ser grandes, pero en la mayoría de casos no pasan de 20 preguntas, ¿no? Entonces hay de 10 a 20 preguntas. Hay algunos que sí te exigen que como mínimo tengas 20 preguntas, 22, 25 preguntas, ¿no? O hasta 30 preguntas. Te pueden exigir los asesores, sí, si es que vas a crear tu instrumento. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Me dicen por acá, Eduardo, me dice, ¿en la definición conceptual es suficiente un solo autor? Sí, es suficiente un solo autor, no habría ningún problema, porque ese es tu autor principal, del cual tú te vas a basar. Ya, entonces, cuando uno sustente, normalmente te preguntan, bueno, ¿cuál es tu autor principal de donde estás basándote para calcular pues tus dimensiones? ¿O en qué autor te basas para decir que esas son las dimensiones? Ah, ¿sabes qué? Baso en Valle Santana, bueno. Y como tú has leído bastante, además, no solo él menciona que esas son las dimensiones, también lo menciona Pepito, Juanito, Jorgito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo has leído. Entonces, esa es tu defensa. Sin embargo, acá basta con uno, el principal, el que te lo define mejor, el autor más importante. ¿Qué más? Debemos de colocar la escala, ¿no? Normalmente se suele utilizar ordinal, cuando tiene más o menos esta estructura a nivel de las respuestas. ¿O piensas tú que va a tener más o menos estas respuestas, pues tu cuestionario que vas a elaborar, pues, ¿no? De totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo, o de siempre y nunca, ¿no? De nunca a siempre, ¿no? Entonces, o de satisfecho de nada satisfecho a muy satisfecho, ¿no? Entonces, son diferentes modalidades texto que tú puedes optar, pero al final siguen siendo Likert y al final, pues todos los Likert siguen siendo, ¿qué cosa? La escala ordinal. Por eso que tú cuando coloques en tu escala, acá dice, miren, escala, ¿qué dice acá? Ordinal. Sí o sí debe ir la palabra ordinal. Lo demás, incluso si quieres, no lo colocas. Sin embargo, te sugiero que sí, que le coloques de tipo Likert
y pues le coloques de repente los niveles con los que estás trabajando, para que sea más entendible. Entonces, y algunos dirán, pero de repente cada pregunta tiene diferentes niveles. Ah, pues entonces harás una escala por cada pregunta, ¿no? O sea, así lo vas a manejar. Por lo general, los instrumentos suelen tener la misma escala para todos, e incluso las mismas alternativas para todos. Pero puede haber excepciones. Pueden haber casos en que la primera pregunta la trabajes con ordinal, la segunda la trabajes de repente con dicotómica, la tercera con opciones. Sí, puede haber esa posibilidad. Entonces, de repente para cada una tendrás que indicarle, ¿sabes qué? La uno es ordinal, la 2 es nominal, la 3 es ordinal, la 4 es intervalo, la 5 es de razón. Sí, es un cuestionario y es válido. Sin embargo, como les dije en la práctica, no es muy común. Entonces, yo sí aconsejo de repente trabajarlo todo a una misma escala, ¿no? A unos mismos niveles. Y finalmente, pues determinar los rangos, y estos rangos sí están determinados, pues, a la cantidad de ítems que uno pueda elaborar. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya sabemos ahorita hasta indicadores. Si tengo 6 indicadores, mínimo vas a tener 6 preguntas, eso sí. Entonces, y si lo desglosas en más, bueno, 12 preguntas, de repente 10 preguntas. Pero mínimo, sí o sí, fijo, vas a tener 6 preguntitas. Y con eso nosotros ya podemos trabajar lo que son los rangos. Y para ello yo tengo, obviamente, una plantilla que me ayuda a generar esos rangos. ¿Qué más? Para la segunda variable, si que estás trabajando con dos variables, pues el desglose es muy similar, ¿no? Hago mi definición conceptual, hago mi definición operacional, hago mis dimensiones, hago mis indicadores, hago mis ítems, hago mi escala y determino mi rango. Si tu escala has decidido que tú quieres hacer algo, una lista de cotejo, en este caso que vas a preguntarle para que él marque sí o no nada más. Esas son sus alternativas. Si no, pues le colocarás, ¿no? Es nominal, ¿no? Y la escala, pues si no, valores, bueno, con eso normalmente es uno y el cero viene a ser el 2, el cero viene a ser no, ¿no? Aunque le puedes colocar 2. Simplemente es un código que yo le estoy asignando nada más. No va a interferir al momento de hacer pues mi análisis, ¿no? Entonces, ¿qué más? Me dicen, la escala, la medición lo dan las preguntas del instrumento. No, las preguntas no, no necesariamente, ¿no? Ya entonces, si yo le pregunto, no sé, pero sí depende mucho de la pregunta, pues, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿sabes qué? A ver, ¿estás satisfecho con el servicio? Si no, da más para un sí no. Si yo le pregunto, ¿qué tan satisfecho te encuentras con el servicio? Y da pues más de repente para este tipo de respuestas, ¿no? Entonces podríamos decir que en la gran mayoría de casos puede que sí, la pregunta se preste a algún tipo de escalamiento. Sí puede ser, correcto, sí puede ser. Que la pregunta me determine algunas respuestas. Eso sí. Ya entonces, viéndolo de ese punto, como dijo la compañera, si planteas tu pregunta como di los ejemplos, ya te sugiere más o menos qué tipo de escala puedes utilizar. Adicional a ello, ya saben ustedes que todo esto, básicamente ustedes lo pueden sacar, pueden resumir, pueden darse una idea de los antecedentes que han revisado, pues, ¿no? Ustedes van a revisar antecedentes y van a ver cómo lo mide él. Ah, él lo mide con ordinal, mira. Ah, no, mira, voy a la otra tesis, mira, él lo mide con nominal. Voy a la otra tesis, ah, no, mira, él lo mide con razón. Voy a la otra, ah, no, mira, él hace todo un mixto, ¿no? Por ejemplo, combina nominal, ordinal y razón. Entonces, hay tres formas de hacerlo. Entonces, tú decidirás, pues, cómo hacerlo también. Te vas a guiar. No es que te vas a ir, te lo vas a copiar, porque cada investigación es diferente, ¿no? Pero tienes más o menos ahí una noción de cómo lo hacen otros y cómo lo podrías hacer tú también. Entonces, eso hay que tener también presente. Ya y me dice María, los ítems son de los indicadores. Sí, los ítems se van a determinar a partir de los indicadores que tú calcules. Como ya habíamos indicado, si indicadores redes sociales,
De repente yo puedo preguntar, no, no sé, pues, ¿estás de acuerdo con que la empresa comparte información valiosa en las redes sociales, ¿no? Ya él dirá, pues, totalmente de acuerdo, nada, nada en de acuerdo, ¿no? La empresa hace publicaciones constantemente en sus redes sociales, ¿no? Entonces, algunos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Esas son las preguntas. Y nace de cada indicador, pues, ¿no? Nace de cada indicador. Me dicen por acá, ¿puede tener ese indicador un instrumento adaptado o creado? Claro, el indicador, por ejemplo, si sigues esta lógica que estamos haciendo acá, es que se asume que tú lo vas a crear, ¿no? Entonces, este indicador va a ser un ítem y se supone que tú lo estás creando, lo creaste. Entonces, si tú vas a coger un instrumento ya hecho, o sea, ya creado, ya va a tener dimensiones y ya va a tener indicadores. O sea, ahí uno no va a inventar nada ya. Son dos cosas muy diferentes, si te das cuenta. Ahorita estamos abarcando la parte en donde uno mismo crea pues su instrumento, ¿no? ¿Qué hace? Va a la definición operacional. ¿Qué hace? Hace su definición conceptual. ¿Qué hace? Consigue dimensiones. ¿Qué hace? Consigue indicadores. ¿Qué hace? Hace las preguntas. ¿Qué estamos haciendo? Creando el instrumento. Pero si yo voy a agarrar y digo, no, ¿sabes qué? Mucho trabajo. Ya hay muchos instrumentos porque me he revisado 100 antecedentes y el 80% de estos antecedentes usa un instrumento de Pepito que mide también el compromiso organizacional y se adapta a la población que yo estoy utilizando. Entonces, ¿qué autor usará Pepito? Pues Pepito usará, pues no sé, a Jorgito usa él. Entonces yo voy, busco a Jorgito, sé su definición conceptual, saco mi definición operacional. En base a Jorgito fueron toditas los 80% de las tesis, ya tiene sus dimensiones, no vas a inventar nada. Tiene sus indicadores, no vas a inventar nada. Tiene sus ítems, no vas a inventar nada. Porque fue un instrumento ya que alguien lo ha hecho. Entonces, pero va a tener la misma lógica. Sí o sí vas a necesitar, ¿correcto? Vamos a necesitar la misma estructura, sea para un instrumento creado o sea para algo que ya en este caso lo has cogido de otro lado, o si necesitas adaptarlo, también, bueno, harás los cambios necesarios, cambiarás indicadores, cambiarás preguntas, ¿no? Porque ya eso es adaptado. Recuerden que adaptado es que tú vas a hacer un cambio. Entonces, porque te parece que de repente 5 indicadores no van, 5 preguntas tienen términos confusos, tengo que cambiarlo, ¿no? De repente me parecen que 5 preguntas no van, las tengo que eliminar. Eso ya es adaptación. Y me dice, María, ¿hay un número de ítems para la formulación de este indicador? Ya habíamos indicado como mínimo 2 preguntas por indicador es lo que se recomienda, sin embargo, puede ser uno. Me dice Hack, básicamente, ¿cómo se elabora el instrumento? Entiendo que cada ítem equivale a una pregunta. Ya justamente estamos indicando ello, ¿no? Cada indicador, como mínimo, te puede dar una pregunta o te puede dar una fórmula. Sin embargo, cada indicador puede tener 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 6 preguntas si tú quieres, 10 preguntas si tú quieres, 10 fórmulas si tú quieres, porque obviamente cada indicador es diferente. Ya cada indicador es diferente, entonces hay que tomar en cuenta también ese aspecto, ¿no? Pero mínimo, mínimo uno. Y entonces, ese sería con respecto a lo que pregunta María, con respecto a lo que pregunta Hack. Entonces, qué más tenemos por acá? Ya habíamos indicado la escala, ¿no? Algunos dirán que sí, no. Ya habíamos indicado. Listo, pero ¿esto es para un descriptivo o es para un correlacional? ¿Correcto? Un descriptivo o un correlacional. Algunos de repente le colocarán acá, ¿no? ¿Qué le ponen? Variable uno 2 puntos. Por acá, variable 2 2 puntos. Esto es hacerlo de repente, no sé, pues en una sola tabla todo. Ya dirás, no, a mí me están pidiendo de otra manera. ¿Cómo? Una tabla para la variable uno, una tabla para la variable 2. Correcto, no hay ningún problema. Lo haces separado. Tabla uno, tabla 2. Entonces,
Vamos a ver otros casos. Esto es correlacional. Me dicen, creo en el chat, me dice para fórmula, ¿cómo sería? Pues es igual, no es lo mismo. Tiene definición conceptual, tiene definición operacional, también tiene las dimensiones, también tiene indicadores, tiene indicadores. No sé, pues un indicador de repente será, eh, no sé, pues nivel de ventas, o nivel de ventas, no sé, por acá, ratio de, no sé, conversión, no sé, conversión, ¿no? No sé, pues cumplimiento de entrega, no sé, asumiendo eso, ¿no? Entonces, esto también, nivel de ventas, se puede prestar pues para una pregunta en Likert, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? ¿Cuánto es o no consideras que las ventas que realiza la empresa son adecuadas? No sé, ¿no? Dirá sí, no, dirá que son tan adecuadas, no son tan adecuadas, ¿no? Puede ser, se presta. Ratio de conversión también. Yo lo puedo tomar para una pregunta así, ¿no? Libre, de sí, no, de Likert. Y también estos yo los puedo considerar pues que van a ser fórmulas, ¿no? Para el nivel de ventas, que a esto le llamamos indicadores de gestión, ¿no? Entonces, para el nivel de ventas de repente habrá una fórmula. Ratio de conversión habrá fórmula, ¿no? Cumplimiento de entrega habrá fórmula. No sé, pues se me ocurre de repente cumplimiento de entrega, no sé, total de pedidos, no sé, total de pedidos, no sé, total de pedidos por acá. Y arriba, pues supongo pedidos entregados, ¿no? Pedidos entregados a tiempo. Entonces, es una fórmula. Ahí está. Que mide obviamente el cumplimiento de entrega, ¿no? Que fácilmente el cumplimiento de entrega también pudo ser una pregunta. ¿Entregas tus pedidos a tiempo? Sí, no, ¿no? Entonces, ¿pudo haber sido Likert? Sí, también pudo haber sido Likert. Pero yo decidí, pues, hacerlo como indicador, como fórmula, pues, ¿no? Cumplimiento de entrega, sí, voy a hallar. Y se halla de esta manera, pues, ¿no? Entonces, esto me va a dar de repente un porcentaje. Ya la escala no va a ser nominal, la escala va a ser razón, porque ya van a ser valores cuantitativos. Listo, ahí lo tengo. Puede ser a nivel descriptivo, puede ser esto a nivel experimental, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, cómo lo vamos a trabajar en esa manera. Entonces, ahí lo tienen, es lo mismo, ¿correcto? Es lo mismo. Y esto normalmente suele hacerse, pues, en los experimentales, ¿no? Justamente como preguntan ahí en el chat, ¿no? Normalmente en los experimentales se suele utilizar fórmula. Sin embargo, ya saben ustedes que un cuestionario, una lista de cotejo, un examen, también puede ser un experimental. Ojo, también puede ser. Sea preexperimental, sea cuasi experimental, sea experimento puro. Cuando uno hace una operacionalización de estos estudios, pues lo que normalmente se desglosa, ¿cuál es? La variable dependiente, ¿no? Acá está. Variable dependiente. Y esto vamos a ponerle, no sé, otra variable, ya puede ser compromiso, vamos a ponerle venta, proceso de ventas, ¿no? O ventas, nivel de ventas, o algo que tenga que ver con las ventas, proceso de ventas, ahí está. Entonces, tendrá igual pues su definición conceptual, tendrá su definición operacional igualito, tendrá también sus dimensiones igualito, que normalmente tienen que ver con las fases de un proceso que evalúas o de tu variable dependiente, los indicadores que al final van a dar ¿qué cosa? Fórmulas, ¿correcto? Van a dar fórmulas. Y todo va a ser en escala razón. Entonces, entonces, ese se va a calcular de esta manera. Y esto puede ser preexperimental sin ningún problema. Puede ser cuasi, puede ser experimento puro. Que desgloso la variable dependiente por lo general. En la mayoría de casos se suele trabajar así. ¿Por qué? Porque la única intención con tu estudio es ver si la variable independiente va a traer cambios en una variable dependiente, va a traer mejoras en una variable dependiente. Bien aumenta sus valores o bien va a disminuir sus valores. Eso es lo que tú quieres demostrar en un experimental. Utilices fórmulas o utilices cuestionario, lista cotejo o examen, que es el mismo procedimiento.
y lo desglosamos de esta misma manera. Igualito, puede que rangos ya no tenga, porque normalmente acá tiene ya el escalamiento de razón, pero puede tener, eso sí, puede tener su rango también. Entonces, eso creo que es lo que consultaba la compañera Irene. Eso es aplicar con un pre-experimental, es igualito, ya es lo mismo. Ahora, algunos dirán, ¿y dónde queda la variable independiente? Porque estamos acá en el pre-experimental, ¿no? ¿Cómo queda la independiente? Vamos a ver. Miren por acá abajo, siguiendo la lógica de este experimental. Y a ver, vamos a ver por acá. A ver, ahí está. Lo voy a colocar encima. Entonces tenemos ahí variable dependiente que ya la desglosé. Y acá puedo tener mi variable independiente, ¿no? Por acá. Ahí está. Y no sé, una variable independiente alusiva al proceso de venta, no sé, reingeniería, una aplicación, un sistema. Vamos a ponerle que hay un sistema experto, no sé. Vamos a ponerle ahí un sistema. Que es algo que yo estoy implementando, es algo de mi tratamiento, mi estímulo. Entonces, normalmente yo les dije que en un estudio experimental lo que se suele operacionalizar es la variable dependiente, ¿no? Porque esa es la intención de tu estudio. Sin embargo, para que quede de repente completo esta matriz y tú también quieras desglosar tu variable independiente, también podrías desglosarla, ¿correcto? ¿Por qué? Porque obviamente tú también necesitas conocer esa variable independiente, qué cosa es, ¿ya? Entonces la puedes también operacionalizar para ver cómo mides esa variable independiente y sobre todo, esto te permite medir si es que esta variable independiente está bien hecho o no, porque yo puedo aplicar cualquier sistema, pero no necesariamente va a estar bien hecho. Puedo aplicar cualquier metodología, una metodología de enseñanza, pero no necesariamente va a estar bien hecha. Entonces, y es una pregunta de repente, puede ser también de sustentación, y se lo hicieron a algunos asesorados que yo tengo, es de repente cómo tú validas que pues ese sistema está bien. ¿Cómo tú lo validas? Está bien, tú has hecho tu sistema, muy bien, genial. Está bien, tú eres educador, has hecho tu propia metodología, muy bien, ¿no? Pero ¿cómo tú sabes que tu metodología pues está bien hecha, que funciona, que ha seguido todos los pasos correctos? Una cosa es que tú valides tu instrumento y otra cosa es que tú valides que tu sistema está bien hecho, que tu metodología está bien hecho. Entonces, para poder medir que esa variable independiente está bien, ¿qué es lo que se hace? También se calcula dimensiones, igualito, mismo procedimiento, se calcula indicadores, mismo procedimiento, se hace ítems y normalmente se suele medir con una lista de cotejo, ¿no? Para ver si cumple al menos algunos criterios mínimos necesarios para que se considere un buen sistema, un buen modelo, una buena metodología, una buena herramienta. Si no, tú puedes decir, yo apliqué un sistema, ya está bien, pero ese sistema cumplía, no sé, al menos algún criterio de calidad por ahí. No le hice nada, simplemente hice mi sistema y ya nada más, no lo revisó nadie. Yo simplemente lo apliqué, después hice mi cuestionario y listo. Entonces no cercioras del todo que el sistema esté bien hecho, que el sistema funcione bien, que cumpla. Entonces es igualito. Sigues todo el procedimiento y normalmente es lista de cotejo. Sin embargo, puede ser fórmulas, sí, también. Puede ser fórmulas. La escala también puede ser razón, puede ser nominal, puede ser ordinal también. Listo. Y ahí termina. Eso para los experimentales. Ojo que esto, yo les digo la sugerencia que lo pueden hacer, o bueno, debería hacerse, ¿no? Debería hacerse. Sin embargo, no se hace mucho y ustedes van a encontrar muchos trabajos en que solo desglosan la variable dependiente y no desglosan la variable independiente. Es más, ni se cercioran, no hay en ningún lado ni como anexo que la herramienta esté bien hecha. Entonces, eso también es importante, es una pregunta frecuente de sustentación. Así tú no lo de repente, no lo desgloses aquí en tu operacionalización de la variable,
¿no? Lo que tú tienes que hacer es a la par, sí, trabajarlo así, ¿no? Trabajar tus dimensiones, tus indicadores y de repente tenerlo como anexo, pues, ¿no? Te hacen la pregunta, sí, ¿sabes qué? Mira, mi sistema pasó por este procedimiento de validez, pues, ¿no? Yo agarré y hice mi lista de cotejo, agarré, de repente encuesté a 10 ingenieros y mira, ellos me dijeron que sí, el sistema cumplía. Mira, ¿sabes qué? Yo hice mi modelo educativo, ¿no? Mi modelo nuevo, pero para cerciorarme, porque estaba bien mi modelo, pues obviamente, yo agarré y encuesté o le pedí pues a 30, ¿no? Doctores que se dedican a educación, que miren pues si mi programa estaba bien, ¿no? Y sí, me dijeron que estaba bien. Entonces, y acá tengo las pruebas con mi lista de cotejo que todos me marcaron que sí está bien mi aplicación de mi programa. Bien, genial, ¿no? Entonces, eso es un respaldo. Y entonces, ¿qué me dicen por acá? En un estudio propuesta de un programa educativo de lavado de manos, solo hay una variable o dos, en donde aplico pretest y posttest. Dice, propuesta de un programa educativo de lavado de manos. Bueno, ahí solamente yo veo, bueno, veo solamente, al parecer, una variable, ¿no? Pero podrías decir, ¿no? Programa educativo para el lavado de manos, sería otra cosa, ¿no? Pero ahí, así como lo pones programa educativo de lavado de manos, que básicamente hace alusión a una sola variable, que en sí es el programa educativo, ¿no? Nada más. ¿Para qué quieres hacer esa propuesta? De repente para mejorar la cultura, cultura en salud, no sé, mejorar la salud, para prevenir enfermedades, para algo quieres hacer esa propuesta. Entonces yo considero que ahí falta alguna variable, falta algo que tú quieres mejorar, porque no creo que se quiera mejorar el lavado de manos, ¿no? Entonces, algo se quiere mejorar con ese lavado de manos. O sea, tú incentivas ese lavado de manos con tu programa, pero hay algo ahí que está faltando. Ya, yo veo ahí solamente una variable. Ya veo una variable, habría que complementar con algo. O en todo caso, no, indícame cómo es que aplicas tu pretest y tu posttest, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, si lo quieres desglosar dos variables, programa educativo para, puede ser para el lavado de manos, o le puedes poner una I y lavado de manos. Ahí sí, ¿no? Programa educativo por un lado, lavado de manos por otro lado, ¿no? Ahí sí dos variables. Pero el D no ayuda. El D da a entender que es parte del programa y es solamente una sola variable. Entonces, desglósalo si que lo quieres trabajar de esa manera. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Básicamente tenemos las variables, ya vimos para una correlacional, esto es para correlacional, para descriptivo, es para los no experimentales correlacionales causales, ¿no? Y los de acá abajo son pues básicamente para los experimentales, ¿no? De esta manera lo vas a tener que desglosar. Entonces, entonces, ahí lo tenemos, a ver qué más tenemos por acá. Y finalmente, ya pues sería el baremo, pero esto ya va a ser obviamente útil cuando nosotros, ¿no? Cuando nosotros y ya tengamos bien listo, ¿qué cosa? Nuestros indicadores bien definidos, porque ojo, no es que tú lees tu marco teórico, ¿no? A la primera ya tienes tres dimensiones, de cada dimensión sacas 5 indicadores por cada una, y no es que ahí a la primera ya quedaron, ¿no? Se supone que tú vas a seguir leyendo, vas a tener que afinar, y al final puede que quede, ¿no? Puede que quede eh, solo 2 dimensiones, solo 8 preguntas, 6 preguntas, ¿no? Porque tú vas a ir afinando. La creación de un instrumento no es que ya tú das una vuelta, le haces las preguntas y ya está. Vas a tener que darle semanas de repente para volver a revisar 2, 3, 4, 5, 6 meses o más veces incluso el instrumento, ¿no? Y con eso vas afinando. Y una vez que la tengas clara, pues cuántas preguntitas ya van a quedar, ¿no? Entonces, recién podemos utilizar este baremo. Que por cierto, para el tema del baremo, en el canal también hay un video específico, en donde ahí te explico, creo que son 10 minutos,
te explico acerca de cómo generar este baremo en esta herramienta y además cómo generar el baremo también con el SPS, ¿no? Que más adelante lo aprenderemos también de repente con el SPS este tema de los baremos, pero ya tienen el video también en el canal. ¿Cómo funciona? El funcionamiento es sencillo. Una vez que ya tengas claro cuántos indicadores tienes, si tienes 10 indicadores, se asume que mínimo vas a tener 10 preguntas y puede que ya en el camino tú crees las preguntas, ¿correcto? Puede que tú crees ya las preguntas. Entonces puede que tengas de repente 15, 20 preguntas. Y como ya tú ya tienes una noción más o menos de cómo vas a medir pues cada una de esas preguntas, bien sea con la respuesta sí no, bien sea de repente con el Likert que habíamos comentado, ¿no? Ordinal Likert de 5 niveles, que es el más común, 7 niveles, 9 niveles de repente, vienes y utilizas esta herramienta, en donde lo único que necesitas es colocar el puntaje mínimo de respuesta que vas a tener. Si es nominal, pues 0 y 1, ¿no? Si es el ordinal del Likert, pues del 1 al 5, o también puede ser del 0 al 4, ¿no? Depende cómo lo manejes. Del 1 al 7, del 1 al 9, depende cómo lo manejes. Y luego lo que vas a necesitar es colocar aquí en esta herramienta la cantidad de preguntas. Asumiendo que hay 30 preguntas, la herramienta automáticamente te va a calcular los baremos respectivos. ¿Correcto? Porque incluso si tienes acá de repente 9 niveles, sí, hay quienes ponen así, 9 niveles. Grandazo la respuesta, ¿no? 10 alternativas para que marque. Y si yo quiero interpretar eso, complicado, ¿no? Complicado va a ser la interpretación sobre todo. Entonces, ¿qué se hace? Baremos. Y normalmente se generan tres niveles o tres nuevos niveles. Bajo, regular, alto, o bajo, medio, alto, o deficiente, regular, eficiente, dependiendo cómo lo quieras, ¿no? Colocar ya con la interpretación. Algo que también vaya de la mano, pues obviamente con tus preguntas o con tu variable también. Lo que la herramienta hace es sencillo, calcula un puntaje mínimo y calcula un puntaje máximo, que no es más que la multiplicación de la cantidad de preguntas por el puntaje mínimo y por el valor máximo de cada alternativa. Luego te calcula un rango que por definición pues es la resta del puntaje máximo menos el puntaje mínimo, y lo que yo hago acá en esta herramienta es sumarle uno para darle mayor exactitud a la generación de este intervalo que está por acá. Y el intervalo no es más que la distancia que va a recorrer cada nivel que yo necesito. Quiere decir que cada nivel que yo genere va a ocupar 80 espacios, por ejemplo. Entonces, de 30 a 110 tiene que haber 80 espacios, de 111 a 190, 80 espacios, y de 191 a 270, 80 espacios. Aunque en algunos habrá pues 81 espacios, porque esto está trabajando con decimales también, ya con decimales. Entonces, de esa manera lo tenemos. ¿Qué más, qué más, qué más? Si tengo otra variable, colocaré la cantidad de preguntas para la otra variable. Si quieres desglosar dimensiones, pues lo harás para una, ¿cómo se llama? Una, por dimensiones, y calcularás la cantidad de preguntas por dimensión también. Y la herramienta te lo va a calcular automático. Si tú decides que necesitas no o solamente dos niveles, pues lo que tienes que hacer es adaptar esta herramienta. Esta herramienta la tienes ahí en internet, está en el canal de YouTube, y esto también, adaptas. Si necesitas cuatro niveles, adaptas. Si necesitas dos, adaptas. Si necesitas dos, puedes considerar estos dos como de repente, como bajo, ¿no? Si necesitas de repente, y esto de acá sería como alto, así lo puedes trabajar. Entonces, lo adaptas de diferentes formas si quieres. O cambias las fórmulas también. Entonces, ¿qué más me preguntan por acá? Vamos a ver. Me dicen, ¿cómo colocamos la variable dependiente en la matriz de consistencia cuando el diseño es experimental? Solo si ingresas la definición conceptual, si fuera así, ¿qué va en las demás columnas? ¿Cómo colocamos la variable dependiente en la matriz de consistencia? Me dice.
Ya estamos hablando ahora de matriz de consistencia. Ojo, ahorita no estamos en matriz de consistencia, estamos en matriz de operacionalización de la variable. Ojo con ese detalle. El tema de la matriz de consistencia, normal. Colocas variable uno, variable 2, variable independiente. En la matriz de consistencia. Es la completa, es el resumen, que más adelante lo vamos a ver. Irene me dice, cuando es cuestionario con respuesta única. Un cuestionario con respuesta única. Yo asumo que te refieres, Irene, con respuesta abierta, ¿no? Eso es lo que te refieres, con respuesta abierta. Sí, normal, lo puedes hacer también, pero esto ya no entra en nuestro análisis que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eso ya es obviamente parte de un análisis cualitativo prácticamente, ¿no? Ya, salvo que estés midiendo, pues, en un examen, ¿no? Un examen de preguntas abiertas y al final a cada una de las preguntas le vas a asignar, pues, un puntaje y en base a ese puntaje vas a calcular una nota, que al final sería cuantitativo, ¿no? Entonces, o correcto, incorrecto también, que al final va a ser dicotómico, ¿no? Esa pregunta lo vas a puntuar. Si no es así, ¿no? Si no es así, obviamente estamos frente a un análisis ya cualitativo, ¿no? Entonces, aquí bueno, el cuestionamiento, la forma de hacerlo va a ser muy similar, solamente que ya no se llaman dimensiones, se llaman categorías, ya no se llaman indicadores, se llaman subcategorías, pero ya estamos en el lado del análisis o el enfoque cualitativo en este caso. Entonces, eso hay que Profesor, tenerlo bastante claro. profesor, disculpe, me refería al baremo, porque usted ha hecho el baremo para una escala de Likert, pero cuando es un cuestionario, cuando una es la pregunta, la respuesta correcta, Pondré serie uno, un cuestionario donde pregunto de un tema y dentro de las alternativas, uno es la respuesta. Por ejemplo, esta es la que se ha colocado escala de Likert, ¿no? Pero cuando es ¿correcto? un cuestionario con una de donde la pregunta es, la respuesta es una sola, una. ¿Cómo lo hago? Claro, es que ahí tienes que ver que esa pregunta, tú dices, ya tienes cinco alternativas, ¿no? Entonces, solamente, por ejemplo, la A es la correcta. Entonces, ¿qué pasa con esa A? Cuando tú lo digas que es correcta, esa va a ser correcta, va a tener un punto. Y las demás van a ser no correctas, son cero. Entonces, uno va a ser correcto, cero va a ser correcto. Entonces, vas a tener que transformar ese cuestionario de esta manera. Y normalmente tú ya lo mides como correcto e incorrecto. Es de esa manera. Acá no vas a poder puntuarlo el A1, el B2, el 3, el C 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, no hay forma. Tienes que decirle, en tu variable, en tu caso, es nominal dicotómica, pues, ¿no? Si marca una correcta, es un punto. Si marca una incorrecta, pues es cero. ¿Correcto? Incorrecto. De esa manera lo vas a marcar. Y acá sería Cero y uno. cero y uno, pues. Correcto, ya entendí. Ya. Ya está. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me dicen por acá? Me dicen por acá. Allá, me dice Eduardo, la operacionalización. Sí, el tema de la variable dependiente ya lo explicamos, ¿no? Ya lo hemos explicado hace un momento. Acá está, acá está, ya lo hemos explicado. Para un experimental, va lo mismo. Ya hemos dicho, es igual. Definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, ítems. Obviamente la definición operacional cambiará un poco, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Obviamente el proceso de ventas, ¿no? Se va a medir a través, pues, de los indicadores de gestión, ¿no? Esto pues está conformado igual por tantas dimensiones, por igualito, ¿no? Obviamente cambia un poquito el concepto, porque ya no lo vas a medir a través por ejemplo, de preguntas de repente, ¿no? Entonces igual lo vas a medir a través de indicadores de gestión, igual. Ya no lo vas a medir de repente con cuestionario, ¿no? Con examen, con ficha de registro, pero al final la lógica se mantiene, es lo mismo. Dimensiones, indicadores, en vez de ítems, pues acá le colocas las fórmulas de repente, o le dejas ítems y acaba ahí la fórmula. No hay ningún problema. O si lo trabajas de esta manera, será pues así, independiente y dependiente. María me dice, me perdí en la valoración media alta del baremo.
Como habíamos indicado, el tema del baremo simplemente es para resumir información. ¿Ya? Por ejemplo, en serie uno casi no se usa baremo, se trabaja con la misma. Normalmente cuando tengo alternativas del 1 al 9, del 1 al 5, porque a veces yo quiero conocer cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores. ¿Cuál es ese nivel de compromiso? Acá, por ejemplo, compromiso. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores? No lo voy a decir débilmente de acuerdo. No lo voy a decir ni de acuerdo en desacuerdo. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores? ¿Cómo lo calculo? Si mi líquido es del 1 al 7, miren. Y la mayoría, 90%, marcó la 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ah, el nivel de compromiso organizacional es ni de acuerdo ni en desacuerdo. No, no se puede interpretar. Entonces, para eso están, ¿qué cosa? Los baremos. ¿Sabes qué? El nivel de compromiso organizacional es medio. Así lo enfatiza el 80% de la población. Bueno, entonces, para eso existen los baremos, para facilitar la interpretación. Y para eso tenemos esto de acá, pues, ¿no? En nuestro ejemplo es del 1 al 7, ¿no? Y te calculan los baremos ahí, para que tú puedas interpretar nada más. Es como que si yo dijera, como si agruparas básicamente, ¿no? El 1 y el 2 lo agrupas por un lado, el 3 y el 5 lo agrupas por otro lado, y el 6 y el 7 lo agrupas por otro lado, para que calce en una nueva categoría. Ya nada más. Ya, y Eduardo nos dice, ¿la independiente se desglosa en la matriz? Sí, sí se desglosa, tal como ya lo vimos hace un momento, estimados. Entonces, bien, ¿alguna consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional respecto a lo que estamos viendo acerca de la matriz? Ya vimos el tema del baremo, ¿no? Que básicamente hemos dicho que me facilita la interpretación, es lo que acabamos de ver ahorita. Los ejemplos de baremo, bueno, ya hemos tratado un ejemplo. Este es otro ejemplo de baremo, por ejemplo, ¿no? Normalmente, cuando nosotros nos miden nuestras notas, ¿qué nos dicen? Tienes 20, 18, 17, 10, ¿no? Y después, pero yo no sé qué tan bien estoy, pues, ¿no? ¿Qué significa que tenga 15? ¿Qué significa que tenga 20? ¿Qué significa que tenga 10? Tú sabes, si tienes 10, ¿qué sabes? Estás jalado, ¿no? ¿Pero por qué lo sabes? Porque hay un baremo. Ese 10 significa jalado porque ya hay un baremo establecido. Entonces, he jalado, pues, ¿no? Si sacas 11 en algunos, de repente, universidades es aprobado, pero en algunas no, tienes que sacar 13 o 14 para arriba para estar aprobado. Entonces, eso significa. ¿Pero por qué sabes que significa eso? Porque obviamente hay un baremo detrás, ¿no? Hay un baremo. Igual para el tema del peso, ¿no? Ahí está, el tema del peso me dice. Bueno, en este caso la clasificación del peso, ¿con qué lo mido? Con el IMC, pues, ¿no? Igual, vas a tener estos valores. Por sí solo el peso no te va a decir, pues, si estás obeso o no estás obeso, ¿no? Obviamente hay que hacer un cálculo y luego ese cálculo hay que compararlo con una tabla que ya hay un baremo, ¿no? Si yo digo, ah, mira, mi IMC pues es 40, ah, pues estás con obesidad, pues, ¿no? Mi IMC es 18, ah, pues estoy bajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un baremo detrás. Hay todo un baremo que me permite, ¿qué cosa? Interpretar. Para eso se han hecho los baremos, ¿correcto? Para poder interpretar, para hacer fácil la interpretación. Y me dice María, ¿y cuando no está establecido el baremo, qué procede? Bueno, ahí tienes una de dos. O trabajas sin baremo o creas un baremo. Solo tienes ahí dos alternativas. Para que trabajes sin baremo, trabajarás pues con la misma escala de medición, con la misma ordinal. Si tienes 7, 9 niveles, trabajarás con los 9 niveles. Pero la interpretación se complica un poco, como ya les había mencionado. Para esos casos es mejor crear un baremo, ¿no? Entonces, eso sobre todo, el problema de los baremos sobre todo está cuando tú creas un nuevo instrumento. Ahí viene el problema. Porque si coges un instrumento ya hecho, tienes que asegurarte pues que el instrumento tenga su baremo. Eso es lo ideal. Y la mayoría lo tiene, ¿no? Lo debería tener en sí, para facilitar la interpretación. Bien, a ver, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Por acá, a ver, voy a ver, revisar si se me ha pasado algo.